Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble día. El día de hoy en el programa voy a hablar sobre, no es como tal hablar sobre las mentiras, pero sí voy a hablar sobre una mentira que creo que es muy común en todas las personas. Y esto me salió a yo poder hablar en un programa porque el otro día platicaba con una persona y hablábamos exactamente de eso, hablábamos de cuánto es lo que a veces uno, por no entrar en ciertos conflictos, por no entrar en ciertos cuestionamientos, vienen estas pequeñas mentiras piadosas, ¿no? Incluso mucha gente lo dice, ¿no? Es que no es que sea yo mentiroso, sino que pues simplemente era necesario decir eso para evitarme que me preguntaran más, para evitar entrar en contexto, para evitar muchas cosas. Entonces yo ese día que platicaba con esta persona, yo le decía, es que en verdad suele pasar de manera muy común y que hay una mentira en la que todos en algún momento hemos estado o hemos dicho. Seguramente yo te diría, hoy pregúntate, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida has mentido? ¿Y cuántas de esas mentiras realmente desde ti no han tomado tanta importancia? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que se vuelve como bueno, no estoy dañando a nadie al mentir de esa manera, ¿no? Porque hay mentiras que realmente lastiman a las personas, que realmente el mantenerte en una mentira de repente puede cortar ciertos procesos en una relación, en un vínculo, y te puede llevar a espacios catastróficos, ¿no? Pero hay mentiras o hay cosas que a veces uno dice, pues no es tan malo lo que dije o no es tan malo en lo que mentí. Y a eso es a lo que voy el día de hoy. El cuántas veces o cuál es esa mentira. Primero, ahorita que estoy hablando, antes de decirte a qué me refiero, me gustaría que te lo cuestionaras a ti. O sea, ¿cuál es esa mentira que tú sientes que has llegado a decir y que a lo mejor ahorita que te estoy diciendo eso, puedes decir, no afecta a las otras personas, pero sí podría llegarte a afectar a ti? Y que estoy muy segura que a lo mejor ni siquiera lo has mirado como una mentira, sino lo has mirado como algo muy automático. Y yo el día que platicaba con esta persona, pues sí, yo le decía, es que al final realmente estás mintiendo, aunque sea como algo automático en el responder, realmente hay algo que estás diciendo, es que no es real. Y no solamente le estás mintiendo al de afuera, sino realmente te estás mintiendo a ti mismo. Y entonces ya voy para decirte a qué me refiero. Y es cuántas veces en tu vida has dicho que estás bien sin realmente estar bien. Por eso yo decía, creo que es algo en lo que de manera automática, de manera muy reactiva, a veces contestamos sin pensarlo, sin cuestionárnoslo. Creo que muchas veces uno cuando te preguntan ¿y cómo estás? Viene como muy automático el decir estoy bien y ni siquiera te cuestionas y realmente estoy bien, o muchas veces se vuelve una respuesta de estoy bien por no entrar en contexto con la otra persona, por no tener que tener cierto cuestionamiento o que te vayan a preguntar más por la respuesta a lo mejor real que puedas decir. Y yo decía, esta mentira pues tal vez no daña a la persona a quien le respondes, porque al final pues esa persona se queda con tu respuesta, ¿no? Pero a veces en el solamente entrar en este estoy bien de manera automática, pues te olvidas de cuestionarte y de mirarte a ti, a ver, ¿y cómo es que realmente estoy? Y a veces se vuelve un estoy bien
contestado 1000 veces y realmente no te das el chance de preguntarte, a ver, ¿y cómo estoy realmente? A ver, ¿y cómo me siento realmente? A veces ese estoy bien se vuelve una resistencia, se vuelve un rechazo a la emoción, se vuelve un no escucharme a mí mismo, se vuelve un no mirar qué es lo que estoy viviendo en ese momento. Y solamente uno vive de manera muy automática, responde de manera muy automática. Pero ¿cuántas de esas veces has generado la respuesta? ¿Y cuántas? Hoy te invitaría a hacerte esa pregunta. ¿Cuántas de esas veces realmente ha sido auténtica tu respuesta? ¿Cuántas de esas veces ha sido real tu respuesta? ¿O solamente contestas así porque muchas veces es lo más fácil de contestar? Yo, por ejemplo, a lo largo del tiempo que me llevo dedicando como terapeuta, yo he cachado a muchos de mis pacientes, muchas de las formas, tengo muchas formas de iniciar una terapia, pero casi siempre lo primero que pregunto es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y casi siempre la respuesta automática de mis pacientes es, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Y es que es la respuesta que damos allá afuera, ¿no? Y yo ya con los pacientes que llevo tiempo, ya se ha vuelto como algo muy normal porque les digo, mi respuesta es, ok, ahora respira y dime realmente cómo estás. No quiere decir que yo no me quiera quedar con ese bien, pero a veces el estoy bien incluso se queda corto para poder contar cómo es que me siento en este momento, qué es lo que estoy viviendo en este momento. Y obviamente yo como terapeuta, pues muchas veces la invitación a mis pacientes es, no contestes como contestas allá afuera, sino entra un poco más en contexto de cómo está tu vida, de qué es lo que está pasando el día de hoy en tu vida, cómo es que te encuentras el día de hoy en tu vida. Muchas veces uno se queda con la respuesta automática, con ese estoy bien, pero no solamente el de afuera se queda con esa respuesta, sino también muchas de esas veces tú te quedas con esa respuesta. Y entonces te limitas a escucharte a ti, te limitas a saber cómo estás emocionalmente, qué es lo que estás viviendo el día de hoy en tu vida, cómo lo estás viviendo, cómo es para ti lo que estás viviendo. Yo te diría, ¿cuántas veces te has hecho estas preguntas que estoy haciendo el día de hoy? ¿Cuántas veces has parado y te has detenido a realmente responder la neta? Y no solamente responder lo automático, porque a veces decimos, es que eso está mejor para la otra persona escucharlo. Pero al final es la información que también está recibiendo tu mente. Y no significa, yo muchas veces a mis pacientes cuando viene ese, pues estoy bien automático y les pregunto, ahora dime realmente cómo estás, no es que yo espere bueno, la verdad, Samadhi, es que estoy mal. O sea, no es que yo espere eso como respuesta, sino lo que hago con esta pregunta es, a ver, para un momento ahí. Y si este estoy bien tuviera más palabras, tuviera más significado, tuviera más vivencia, más existencia, ¿qué habría o qué sería lo que diría ese estoy bien? Pero a veces nos quedamos ahí porque yo he escuchado a muchas personas decir, es que es lo más fácil de responder. Aunque no esté bien, a veces es lo más fácil porque así la persona ya no va a preguntar más, así la persona ya no me va a interrogar, ya no me va a decir, ¿y por qué estás así? Y entonces es como, ok, a lo mejor no quieres que la otra persona sepa realmente cómo estás. Pero la intención en el programa de hoy, mi intención, es que tú puedas darte cuenta y digas, ok, a lo mejor eso es lo que yo le respondo a la otra persona. Pero también, ¿cuántas veces te has dicho eso a ti?
¿Cuántas veces te has levantado y a lo mejor sientes una pesadez, a lo mejor sientes una opresión en el pecho, a lo mejor sientes un dolor de cabeza, a lo mejor sientes cansancio, a lo mejor ni siquiera hay una emoción de por medio? Sientes solamente cansancio y la primera respuesta que te dices al preguntarte, digo, no sé si seas una persona que se pregunta todas las mañanas, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Yo creo que al dedicarme a esto, pues de repente se ha vuelto como una pregunta muy común para mí, ¿y cómo estoy hoy? Y eso me sirve mucho para poder interiorizar conmigo. Por ejemplo, ahora que entré a este reto de los 100 días, es una pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo te sientes hoy, Samadhi? ¿Cómo estás hoy? Yo platicaba con una paciente el día de ayer y me decía, ¿no? Cuando le hacía yo estos reflejos, me decía, entonces es como si yo hablara sola. Y yo le decía, no, porque no estás hablando sola. Estás conectando contigo, estás teniendo un espacio para ti, estás teniendo un espacio para contarte la neta de qué es lo que realmente estás viviendo el día de hoy, cómo te encuentras emocionalmente el día de hoy. Y eso te va a ayudar a dejar de contener emociones, a dejar de contener vivencias que a lo mejor ya no te sirven, pero que siguen estando ahí acumuladas porque no te das este momento para ti. Porque entonces sales a la calle y viene esta mentira automática. Y si es una mentira, porque no estás diciendo lo real. Incluso en el solamente quedarte en el estoy bien, muchas veces ni siquiera es así como estás. A veces solamente es como pues estoy aprendiendo. También es válido poder decir, pues no le estoy pasando bien. Y eso no significa que tengas que darle una explicación a la otra persona, pero a veces nos quedamos en ese estoy bien porque creo que la otra persona necesita la explicación. Y a lo mejor va a venir este cuestionamiento de ¿y por qué estás así? ¿Qué te pasa en este momento? Y entonces uno cree que tendría que responder a esa pregunta. Pero también si uno está muy conectado consigo mismo, si uno se conoce y sabe que en ese momento era mejor decir estoy bien para tener que evitarme esa respuesta, si tú te conoces también sabes que ese momento también podrías decir a la persona, ¿sabes? En este momento no me gustaría hablar de eso. Tú me estás preguntando cómo estoy y aquí está mi respuesta, pero hoy estoy trabajando en cómo me siento, en qué estoy viviendo. El a veces intentar complacer a las otras personas y tener respuestas muy automáticas por esa misma complacencia nos aleja de realmente darnos la oportunidad de vivir lo que estamos viviendo en ese momento. Yo a veces he platicado con pacientes en terapia y cuando hay procesos de repente, por ejemplo, procesos de pérdida, de duelo, viene muchas veces esta pregunta afuera, ¿no? Me dicen, es que las personas preguntan, ¿y cómo estás? Y entonces yo en mi mente digo, pues ¿cómo voy a estar si estoy pasando por este proceso? Y a veces la gente afuera, pues así como respondes automáticamente, muchas veces es la misma pregunta automáticamente, ¿no? Ves a una persona y le preguntas de manera automática, ¿y cómo estás? Ni siquiera sabiendo si realmente necesitas en ese momento hacer esa pregunta. Y yo platicaba con una de esas personas y yo le decía, pues a lo mejor hoy solamente date la oportunidad de preguntar en responder pues estoy trabajando en ese estar, estoy conociéndome en ese estar, porque estoy pasando por un proceso no sencillo para mí. Entonces, y es como quédate en esa respuesta, porque entonces en ese momento le mandas a tu mente claro, y en ese también me puedo permitir vivir mi duelo en un día, me puedo permitir sentir las emociones que esta pérdida me trajo, pero cuando quiero complacer al otro y estoy pasando por un proceso así, y entonces la respuesta automáticamente se vuelve estoy bien o
pues estoy mejorando y no me estoy preguntando a ver realmente qué estoy viviendo, muchas veces esa información también entra a la cabeza. No solamente se la estoy contestando a la otra persona, sino el inconsciente lo toma como información y entonces uno termina diciendo, pues creo que me tengo que resistir a vivir, a existir las emociones que sí estoy viviendo en este momento. Entonces yo te diría el día de hoy, date la oportunidad de no solamente contestar o no solamente mentirte de esta manera a ti, porque la otra persona escuche lo que quiere escuchar o por no entrar en un proceso de mayor interiorización con la otra persona. Hoy yo te diría, ¿cómo sería que en tu vida cambiaras esa respuesta automática y te dieras la oportunidad de ser un poco más auténtico, no solamente con la persona de tu entorno, sino que seas un poco más auténtico contigo mismo, contigo misma, que te atrevas a decirte la verdad, a ver, ¿y cómo estás realmente? Y si en algún punto te cachas contestando automático ese estoy bien, que pares un momento después de esa respuesta y tengas chance de decir, ¿y cómo estoy? ¿Cómo estoy realmente? Ok, ya a esta persona le contesté que estoy bien, pero ¿cómo estoy realmente? Y que te des la oportunidad de trabajar con ese estar y no te quedes a ti, que a lo mejor ya le dijiste esa mentira a la otra persona, esa mentira piadosa o esa respuesta automática, pero que hoy te des la oportunidad de dejar de mentirte a ti, de decirte la verdad a ti, porque con esa verdad es con la que vas a trabajar. Cuando nos mentimos, lo único que hacemos es escondemos nuestra realidad, escondemos lo que realmente estamos viviendo y automáticamente dejamos de vivir o dejamos de responsabilizarnos o dejamos de trabajar con los procesos que realmente estamos viviendo. Entonces, te dejo esta tarea en el programa de hoy. Date la oportunidad de conectar un poco más contigo, de escucharte un poco más y que tu vida deje de ser tan automática como a veces estas respuestas. Que tengas un increíble miércoles o un increíble día en el que estés viendo este programa y nos estamos viendo el próximo miércoles con un nuevo tema, con un nuevo programa y con la intención de seguir conectando contigo. Muchas gracias. Adiós.